Quiero invitarles entonces, por favor, a que vayamos a el libro de Hebreos, o la carta de Hebreos. Esta maravillosa carta, no tenemos preciso quién es el autor y algunos han afirmado que se trata del apóstol Pablo por sus escritos. Pero definitivamente podemos decir que el Espíritu Santo nos ha permitido tener este maravilloso libro entre nosotros, esta carta entre nosotros. Que a través de esta carta conocemos una serie de cosas que tal vez si no fuera por esta carta no podríamos comprender. Más sobre todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento y lo pactual. Es aquí en la carta de Hebreos donde prácticamente se nos aclara todo el panorama, todo lo que había pasado en el Antiguo Testamento y con el pueblo de Israel. Ahora en esta carta entendemos, Dios nos ha revelado qué es. No necesitamos de intérprete humano, sino que el mismo Espíritu Santo nos ha permitido tener esta maravillosa revelación. Quiero invitarles entonces a Hebreos 9. Y del versículo 1 al versículo 10, básicamente nos va a comenzar a recordar qué fue el propósito del tabernáculo, qué es lo que pasaba, cómo estaba organizado, ¿sí? Y nos va a dar una descripción. Luego ya en los versículos 11 en adelante ya nos va a decir el por qué era que pasaba esto. Entonces les voy a invitar a que leamos estos versículos. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Versículo 9 entonces nos dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Maravillosos pasajes hasta el momento, sin mucho que aclarar y sin mucho que decir. Prácticamente nos hace un resumen de lo que pasaba en el templo allí con el pueblo de Israel. Como había un lugar que era llamado el lugar santo, ¿cierto? Habían unos utensilios allí especiales. Y luego se nos habla que tras el velo estaba el lugar santísimo. Y que al lugar santo los sacerdotes entraban día tras día. Día tras día entraban al lugar santo. Pero que una sola vez al año, el sumo sacerdote, no cualquiera de los sacerdotes, sino el sumo sacerdote, se presentaba una vez al año. Y tenía que presentar ofrenda y llevar sangre no solamente por el pueblo, sino por él mismo. Entendiendo que era un hombre común y corriente, pecador como el resto del pueblo. Versículo 8 entonces nos dice que este tenía un propósito en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tenía un propósito con esto, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino. Aún no se había manifestado el camino. Entonces ahí comienzan algunas palabras que son importantes colocarlas en nuestra cabecita. No se había manifestado el camino. Dice, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, o sea, el lugar santo. En el versículo 9 entonces dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente de aquel presente, ¿no? Para cuando ellos estaban aún, el templo estaba de pie, aún estaba el lugar santo y aún estaba el lugar santísimo.
lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo 10. Ya que consiste, ¿de qué es lo que consiste? Miren lo que se tenía que hacer. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, o sea, limpiezas, lavados, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El camino, el lugar santo tenía que quitarse de aquel tabernáculo. El tabernáculo era un tabernáculo terrenal. Era un tabernáculo móvil. Ellos tenían que, haga de cuenta una carpa gigante, ¿no? Yo creo que muchos ya hemos podido observar imágenes y cosas. Hay mucho hoy por hoy para uno ya no tener que tanto que imaginarse cómo sería, sino que ahora uno tiene la oportunidad de mirar imágenes y darse más la idea de lo que era el tabernáculo. Reformar las cosas. Como venían, no era como iban a quedar. El templo no estaba amarrado a la tierra, se podía mover, según el Espíritu Santo, según la gloria de Dios les mostrara que se debían mover, a qué lugar deberían de ir. En el versículo 11 dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El primer tabernáculo terrenal, este tabernáculo celestial, no hecho de manos, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Recuerda cómo cantábamos esta mañana que le íbamos a cantar eternamente? Porque Él obtuvo eterna redención. No porque nosotros seamos muy cumplidos en lo que cantamos. Es porque Él cumplió y Él mismo se dio a sí mismo en sacrificio. Y dice que no con sangre de otros animales o de sangre ajena, sino con su propia sangre entró al lugar santísimo. Siendo Él ¿quién? Según el versículo 11, el sumo sacerdote. No un sacerdote común que tenía que día tras día. No, Él, el sumo sacerdote, una vez y para siempre entró al lugar santísimo. Varias cosas comienzan a cambiar entre el tabernáculo terrenal y este tabernáculo celestial. En el tabernáculo terrenal, primero el lugar santo estaba de pie. Había un velo. Dice en los primeros versículos que no había camino hacia el lugar santísimo, no se había manifestado. Camino no se había manifestado el camino. Tenían que una vez al año, y hacían memoria de los pecados, una vez al año. Cada vez tenían que entrar el sumo sacerdote. Luego ya en el versículo 11 se nos aclara que este sumo sacerdote, que traspasó los cielos, que vino del cielo, dice que entró una sola vez y para siempre. Cuando nosotros pensamos en todo esto que ha sucedido y que Dios ha permitido que, estando nosotros a tantos miles de kilómetros de lo que sucedió aquí en la tierra con el tabernáculo, y que ahora nosotros podamos pensar que no es en ese tabernáculo que nosotros debemos posar nuestros ojos, sino en el tabernáculo celestial, en Cristo Jesús, nos tenemos que llenar de gozo, de alegría, de esperanza, que no estamos, valga la redundancia, no estamos esperando a que resucite alguien o a un gran profeta, sino a aquel que se entregó a sí mismo y que resucitó de entre los muertos. Que eso es lo que el Señor nos permite, las primicias del día, darle hoy en primer día de la semana, presentarnos y decirle a Él, gracias. Gracias porque tu Hijo entró una vez y para siempre. Ya no es que cada año tenemos que sacrificar algo para que tú nos aceptes, sino que tu Hijo lo hizo en nuestro lugar. En el capítulo 10 comienza a dar más luz
Y definitivamente, queridísimo hermano, si usted quiere ver la película completa, no es más que lea la Biblia. No es más que vaya al Antiguo Testamento y mire todo lo que pasó allí con el tabernáculo. Y no es más que lea esta maravillosa carta de Hebreos. Y uno puede quedar con la boca abierta de cómo Dios tiene todas las cosas claras y nos las manifiesta para que nosotros leemos la gloria. Dice así en el capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2 dice que de otra manera cesarían las ofrendas. Pero eso es algo que tenían que hacer día tras día, año tras año, presentarse el sumo sacerdote, ya lo habíamos mencionado. En el versículo 10 entonces dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Queridos hermanos, el camino se manifestó. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ese camino que se abrió es su carne, a través de su carne, a través de su sangre. El velo fue rasgado. Todo el plan perfecto de Dios se cumplió sin faltar una coma de lo que Él había establecido. Al Señor Jesucristo muchas veces durante su tiempo de ministerio lo quisieron llevar a la muerte, lo quisieron apedrear, crujían los dientes contra Él por cada palabra que le decía, pero la Escritura nos decía a cada momento, pero aún no había llegado su hora, pero aún no era su tiempo. Y Él se fue de en medio de ellos porque aún no había llegado su tiempo. No era conforme a la justicia de hombres, era conforme a la voluntad de Dios. Y en esa voluntad, dice la Escritura aquí, somos santificados. Dice entonces, para concluir, queridísimos hermanos, versículos 19 al 25, encontramos una entrada, encontramos quién pagó el precio de esa entrada, encontramos el camino y nos encontramos en comunión unos con otros. Versículos 19 al 25 entonces dice así. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué bueno es poder mirar el versículo 25 en un contexto correcto, ¿no? No es simplemente venir a congregarnos y ya después terminamos congregándonos por costumbre, sino que realmente el propósito sea tener comunión unos con otros y que esa comunión la encontramos en el sacrificio pleno del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, que Él es el camino, que el velo que fue rasgado fue su carne y que a través de ese sacrificio nosotros tuvimos entrada y tenemos entrada libre a la presencia de Dios. ¿Quién pagó ese precio entonces? Porque la entrada, aun cuando fue gratis para nosotros, no era una entrada gratuita. Fue una entrada que tuvo un precio
y el precio fue la sangre de nuestro Salvador. Es a través de estos símbolos que nosotros hacemos memoria de estas cosas cada primer día de la semana. Qué bueno es Dios con nosotros que nos permita hacer esto cada primer día de la semana.